Hola, soy Valeria y hoy voy a hablar sobre el despacho de la importación y exportación. En descripción con fundamento del artículo 35 de la Ley Aduanera, según el portal de Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, el despacho aduanero es un conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos deben realizar ante la aduana. Las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. En el despacho de las mercancías se presentan distintos momentos en el que la ley aduanera ha establecido cómo deben entrar o salir mercancías de lugares debidamente autorizados, cómo deben llegar a ser depositadas en forma temporal, quién puede realizar los trámites para que se lleven a cabo el reconocimiento de mercancías y verificación de los bultos, qué impuestos deben pagar, cuáles son los impuestos que se deben, los hechos agravados, y cómo quedan libre a la disposición de los exportadores o importadores las mercancías, dando por terminado el despacho. Como segundo tema voy a hablar de los regímenes aduaneros, que son el conjunto de operaciones que están relacionadas con un destino aduanero específico de mercancía de acuerdo con la declaración presentada por el interesado en la aduana. Hay 6 regímenes aduaneros para el 2021 y aplican a la importación y exportación. El número 1 es el definitivo, que este régimen se divide en importación y exportación. La importación definitiva se considera que es cuando las mercancías de procedencia extranjera llegan por un tiempo ilimitado y se mantienen por un tiempo ilimitado también en el país. La exportación definitiva es un régimen aduanal que consiste en la salida de mercancías de territorio por un tiempo ilimitado. Se necesita estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes, así como en el Padrón de Exportadores Sectorial, si se trata de bebidas alcohólicas, cerveza, bebidas energéticas, mieles cristalizadas y tabacos. En segundo tenemos los temporales, que de igual manera se dividen en importación y exportación. La importación temporal es cuando las mercancías que entran al país permanecen en él por tiempo limitado y con un fin específico. La mercancía importada temporalmente tendrá características como que no se pagarán los impuestos al comercio exterior y a las cuotas compensatorias, excepto en algunos casos. Además, también cumplirá con las obligaciones y regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de mercancías destinadas a este régimen. La exportación temporal se entiende por este régimen la salida de mercancías del país por un tiempo limitado y con una finalidad específica. En este régimen tampoco se pagarán los impuestos al comercio exterior, pero sí se deben cumplir obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de mercancías destinadas a este régimen. En tercer lugar tenemos el depósito fiscal. Este régimen consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que pueden prestar este servicio. Todo esto dentro de los términos de la ley general. También están autorizadas para ello por las autoridades aduaneras. En cuarto lugar tenemos el tránsito de mercancías, que este régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías bajo el control fiscal de una aduana nacional a otra. En el caso en el que se considera tránsito de mercancías internacional es cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos.
Uno es que la aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al territorio nacional como destino al extranjero. Y dos, las mercancías nacionales o nacionalizadas que se trasladen por el territorio extranjero para su ingreso al territorio nacional. En quinto lugar tenemos la elaboración, transformación o reparación de mercancías en recintos fiscalizados, que consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas. La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago de impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63A de la Ley Aduanera y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen. El impuesto general de importación se deberá destinar a las mercancías de este régimen. En ningún caso se podrán retirar de los recintos fiscalizados las mercancías destinadas de este régimen, si no es para su retorno al extranjero o exportación respectivamente. Las autoridades aduaneras podrán autorizar dentro de los recintos fiscalizados las mercancías que en ellos almacenadas pueden ser objetos de elaboración, transformación o reparación, en los términos del artículo 135 de la Ley Aduanera. Y ya para terminar con nuestros últimos 6 regímenes, tenemos el recinto fiscalizado estratégico, que es un inmueble ubicado dentro de la circunscripción de cualquier aduana. Este inmueble, el cual se habilita para la introducción de mercancías bajo el régimen aduanero, también denominado recinto fiscalizado. Y para terminar con los regímenes aduaneros, tengo que recalcar que absolutamente todas las mercancías que entran o salen del país es necesario que tengan un régimen, o sea, que tengan un destino con régimen aduanero a través de un documento oficial en el que se especifica el destino que se pretende dar a dicha mercancía. Y por último, del tema del que voy a hablar son los documentos necesarios para la importación y exportación. Los requisitos para importar se les reconoce como formalidades. Este está contenido en el despacho aduanero y es un conjunto de acciones que deben cumplir los importadores y exportadores para importar o exportar sus mercancías. Número 1 son la documentación. Documentación como, bueno, en general, deberás contar con la clasificación arancelaria de las mercancías, cumplimiento de normativa mexicana, preparar documentos y regulaciones y restricciones no arancelarias, tener lista empresa logística, agencia aduanal y otros posibles intermediarios. Y por último, reconocimiento previo o reconocimiento en origen. Y para la exportación, para la importación, los requisitos son como una factura comercial de los productos, patrón de exportadores sectorial, certificado de origen. Los requisitos para la exportación son factura comercial de los productos, padrón de exportadores sectorial, certificado de origen, lista de empaque que identifique el contenido y el tipo de mercancía, documentos de transporte, ya sea si es aéreo, una guía aérea, si es marítimo, un conocimiento de embarque, autotransporte es una carta aporte, póliza de seguro, documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias tanto en México como en el mercado destino, marcado de país de origen, registro de marcas y propiedades industriales, así como la carta de instrucciones al agente aduanal, y también documentos aduaneros
que este último trámite lo realizará el agente aduanal para el despacho en el que llega la mercancía. Para poder importar o exportar es necesario estar inscrito en el padrón correspondiente y hay 3 distintos padrones. El primero es el padrón de importadores, el segundo es el padrón de importadores de sectores específicos y el tercero es el padrón de exportadores, y es necesario contratar los servicios de una comercializadora o agente aduanal que realice los trámites correspondientes en su nombre. El único trámite que se puede realizar sin necesidad de contratar este tipo de servicios especializados es la importación de mercancías por pasajeros internacionales, siempre y cuando el valor de las mercancías no exceda el equivalente en moneda nacional de $1,000. Este monto, los $1,000, puede incrementar durante periodos vacacionales. Hay varias cosas que podemos hacer para agilizar el despacho aduanero para la importación de mercancías. Entre ellas se encuentra incluir la información requerida por su cliente en sus facturas, preparar sus facturas cuidadosamente, asegurar que sus facturas contengan la información mostrada en la lista del empaque, marcar y numerar cada atado, envase o empaque para que se pueda identificar con las marcas correspondientes y los números que aparecen en su factura. El registro del despacho de mercancías de empresas permite a las empresas importar mercancías mediante el procedimiento de revisión en origen conforme a los artículos 98 y 100 de la Ley Aduanera. Pueden solicitar su inscripción las personas morales importadoras, así como maquiladoras o empresas que cuenten con un programa IMEX, autorizado por la Secretaría de Economía, que previo el cumplimiento de los requisitos pretendan simplificación administrativa. Para esto existen varios requisitos. El primero es haber dictaminado sus estados financieros durante los últimos 5 años a partir de que fueron constituidas por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. El segundo punto es haber tenido ingresos o importaciones en montos mayores a 96.907.940 pesos en el año de calendario anterior a aquel en que se solicitó su inscripción. En caso de contar con un programa de exportación autorizado por la Secretaría de la Economía, no será necesario cumplir ninguno de los puntos anteriores. La vigencia del trámite es de 1 año contando a partir de la fecha de otorgamiento del registro.